Muy buenas tardes. Por favor, pueden sentarse. Damos inicio a nuestra audiencia pública ante este juicio oral. Entonces, vamos a iniciar para el registro la 1:15. Vamos a verificar en primer lugar la asistencia de todos los intervinientes. Por la Fiscalía. Gracias. Buenas tardes, señora juez. Buenas tardes a todos los asistentes a esta audiencia. Elsa María Moyano Galvis, fiscal 22 de la Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima. Gracias. Su señoría, muy buenas tardes. Víctor Julio Lozano Labrador, coordinador de la URI de Cundinamarca, fiscal adjunto al despacho 22 de la NAIM para este caso. Muchas gracias. Doctora María Eugenia. Muy buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Cárdenas Giraldo, procuradora judicial. Muchísimas gracias, señora juez. Señores defensores. Señora juez, muy buenas tardes, mi nombre es Álvaro Veros, abogado defensor del señor Edwin Reinaldo Garzón Calderón. Buenas tardes, señora juez, mi nombre es Julio Ramos Otelo Rodríguez, abogado defensor de Fabián Andrés Castro Jiménez. Señoría, buenas tardes. Jesús Rafael Vergara Padilla, abogado de Sandra Milena Carvajal Salcedo, Gonzalo Román Niño y Carlos Fernando Rodríguez Gómez. Señora juez, buenas tardes. Subteniente Rodríguez Gómez Carlos Fernando, 80-727-953 de Bogotá. Buenas tardes, señora juez. Patrullera Sandra Milena Carvajal Salcedo, cédula ciudadanía 1070-586-147 de Girardot. Su señoría, buenas tardes a todos los presentes de la audiencia, buenas tardes. Patrullero Román Niño Gonzalo, cédula 13-873-567 Bucaramanga, Santander. Señoría, buenas tardes. Fabián Andrés Castro Jiménez, 11-226-685. Señora, muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Reinaldo Garzón Calderón. Mi número de cédula es 11-226-959. Muy bien. Verificada la asistencia de todos los intervinientes. Sí, doctora. Qué pena, señora juez. Primero, ofrecerle disculpas por la petición que le voy a hacer, pero es 2 minutos por una situación técnica. Tengo que tomar una droga que no puedo dejar de tomar. Y en el carrerón, me permite salir allí, saco agua y me la tomo. Qué pena. No, tranquila, doctora. Discúlpeme por eso. No, señora, tranquila. Mientras regresa la doctora, entonces le quiero recordar las reglas del juego para el día de hoy. A la Fiscalía le voy a dar 1:30 minutos, doctor, para que haga sus alegaciones finales. Al doctor Velosa y al doctor Sotelo, 1 hora. Al doctor, no, cada uno. Y al doctor Vergara, 1:30, también teniendo en cuenta la cantidad de procesados que tiene a su cargo. Entonces le recuerdo nuevamente, apagamos nuestros teléfonos celulares. Les ruego a todos los asistentes guardar silencio mientras están en el uso de la palabra. El que esté en el uso de la palabra, los demás, por favor, guardar silencio. Cualquier comentario o manifestación, tratar de hacerlo de la mejor manera posible y en silencio. Entonces, iniciamos nuestras alegaciones finales, concediendo el uso de la palabra en primer lugar a la Fiscalía General de la Nación. Gracias, señora juez. A través de estos alegatos de clausura, la Fiscalía quiere dejar plasmado aquí que se cumplió con lo que se anunció o se prometió al presentar
al inicio de este juicio oral su teoría del caso, cómo era el probar la ocurrencia de una conducta delictiva y la culpabilidad de los acusados. Perdóname, los nombres. Señores Sandra Milena Carvajal, Carlos Fernando Rodríguez, Gonzalo Román Niño, Edwin Reinaldo Garzón Calderón y Fabián Andrés Jiménez. Miremos entonces qué fue lo que al comienzo prometió la Fiscalía. Señalamos que en esta audiencia de juicio oral y a través de todos y cada uno de los elementos que se habían de prueba, que se habían descubierto dentro de las distintas audiencias, particularmente en la audiencia preparatoria, demostraría cada uno de estos elementos la manera en cómo las personas que aquí fueron acusadas habrían incurrido en los delitos consagrados en el artículo 376 del Código Penal, agravado por el numeral tercero del artículo 384 y la conducta tipificada también como delito en el artículo 446 con su parágrafo segundo del Código Penal, que tipifica el delito de encubrimiento por favorecimiento en el delito de narcotráfico. En primer lugar, hemos de señalar aquí que estas personas acusadas ostentan o tienen la calidad de servidores de la Policía Nacional. A través de las estipulaciones que presentamos en esta audiencia, la Fiscalía y la Defensa quedó probado este hecho con los soportes que se mencionaron, soportaban esta calidad de funcionarios de la Policía. Se señaló como los patrulleros Fabián Andrés Castro Jiménez, Edwin Reinaldo Garzón Calderón, adscritos a la Policía de Carreteras, y los señores Carlos Fernando Rodríguez Gómez, Sandra Milena Carvajal Salcedo y Gonzalo Román Niño, pertenecientes a la Policía de Vigilancia para la época en que ocurrieron los hechos, esto es en la noche del 25 y el 26 de enero de 2007. De igual manera, señora juez, quedó demostrado sin ninguna duda que la noche del 25 de enero de este año 2007 y en la madrugada hicieron presencia en el parqueadero Surtimax, en el parqueadero Las Palmas del municipio de Girardot, dos vehículos, uno a las 8:20 de la noche y otro aproximadamente a las 2:30 de la mañana. Hechos que quedaron plenamente demostrados con los testimonios de las personas que se encontraban en este lugar, en el parqueadero Las Palmas, y que pudieron percibir de manera directa el ingreso de estos camiones. Asimismo, con estos testimonios de Eder Alberto Salinas y Juan Camilo Carvajal Giraldo, se demostró cómo a momentos después de que ingresa el segundo camión al parqueadero Las Palmas, esto es el camión que se identificó como con placas EW278, ingresan a este lugar 6 personas en forma intempestiva, quienes manifestaron ser de la SIJIN y se dirigen hacia el sitio donde se encontraban parqueados estos dos camiones. El primero, que se identificó con placas B pequeña SC 163, y el segundo, al cual ya me he referido por su identificación. De igual manera quedó demostrado con estos testimonios que una vez hacen su ingreso estas personas y se acercan al lugar donde se encontraban los camiones en mención, hay en este lugar 2 llantas desmontadas que corresponden a la pacha trasera del camión BSC 163,
y que es el momento en que también de manera intempestiva hace su presencia en este sitio un vehículo marca Mercedes-Benz con 3 ocupantes. Estos hechos, como lo indicaba señora juez, fueron debidamente probado con los testimonios que usted escuchó aquí en esta audiencia del señor Eder Salinas y del señor Juan Camilo Carvajal. De igual manera, fueron testimonios que se corroboraron además con el testimonio del señor Armando Ayala Sanabria, quien también compareció a esta audiencia e hizo un relato de todo lo que aconteció desde el momento en que salen los 2 camiones de Florencia a Caquetá, pero que para estos 2 hechos precisa señalar cómo hace alusión al ingreso del primer camión que traía una sustancia a la cual me referiré más adelante con otros medios probatorios, estupefaciente, y cómo el segundo camión, por orden y orientación de él mismo, hace ingreso a este parqueadero, corroborando de esta manera lo dicho por los señores Eder Salinas y Juan Camilo Carvajal. Asimismo, son los actos de investigación que realizaron los señores John Alexander Ramos y Carlos Alberto López a instancia de las entrevistas que realizaron incluso a Eder Alberto Salinas y Juan Camilo Carvajal y a los policiales que conocieron del caso y hoy acusados. Recogen estas entrevistas y usted los escuchó aquí indicar cómo dieron cuenta de la presencia, primero, de los vehículos a que me he referido, y segundo, de las personas que intempestivamente llegaron al lugar seguidas por el vehículo Mercedes-Benz. De igual manera, señora juez, la Fiscalía demostró que cuando los funcionarios del CTI que se encontraban en puertas o a puertas para recibir el caso objeto de esta investigación, hicieron su presencia en el lugar, funcionarios del CTI, de la Fiscalía, ya la escena estaba manipulada, pero manipulada por miembros de la policía, que fueron los primeros que manejaron esta escena, entre los que se encuentran los aquí acusados, y que se demuestran estos hechos a través del testimonio de Laura Prieto, de Pablo García Villamarín, funcionarios del CTI, que se hacen presentes al lugar, que la primera de ellas elabora la inspección al lugar de los hechos, el bosquejo topográfico y el álbum fotográfico de cómo encuentra esa escena de los hechos, pruebas que han sido debatidas en este juicio y aceptadas como prueba 2, 3 y 4 de la Fiscalía, y que señalan la forma como les fue entregada esa escena. Hecho que también se demuestra con el mismo informe de primer respondiente suscrito por el señor teniente Carlos Rodríguez, que muestra o señala o plasma en él todas las actividades que estas personas, o algunas de las actividades que estas personas realizaron, y vemos de esta manera cómo, habiendo ingresado desde las 3 de la madrugada aproximadamente, tan solo hacen entrega de la escena de los hechos casi a las 10 de la mañana, pese a que los funcionarios del CTI se han presentado en la escena 7:20 de la mañana. Como usted los pudo escuchar, tardíamente fueron, pues fue a la hora en que fueron informados de que debían asumir este caso. De igual manera, ha quedado aquí claro que si bien hubo particulares en la escena de los hechos que ingresaron una vez la Fiscalía hizo allí su presencia en el lugar,
fueron funcionarios o personas que se presentaron cuando ya la Fiscalía se había hecho cargo del lugar, había realizado sus primeros actos urgentes e incluso, como lo señalaron aquí, lo pudo escuchar usted, señora juez, lo indicaron los funcionarios que participaron en estos hechos. De igual manera, quedó demostrado aquí cómo en el lugar de los hechos, posterior al momento en que ingresan los camiones e ingresan los funcionarios que manifestaron ser de la SIJÍN, se presenta una riña, un enfrentamiento con algunas de estas personas, resultando una persona herida. De ello dan cuenta inicialmente concretamente el señor Eder Salinas, el señor Juan Camilo Carvajal, personas que estaban presentes en el lugar. El señor Eder Salinas fue explícito en señalar cómo vio a esta persona herida, cómo incluso le auxilió para limpiarse la sangre que emanaba de su rostro. Con respecto a esta riña, señora juez, también y a esta persona herida, si bien nunca tuvimos aquí o ninguno pudo demostrar con un peritaje o con otra prueba distinta, lo cierto es que fueron testimonios vertidos aquí que dan cuenta de estos hechos, como usted lo escuchó del patrullero Serrano, del patrullero Willington, del patrullero Perdomo, la forma como escucharon a través de sus medios de comunicación que sus compañeros de la Polca, particularmente los aquí presentes, dieron cuenta de la existencia de una persona herida, señalando que al parecer era un funcionario de un compañero de ellos. De igual manera, es del caso referirnos a lo que la Fiscalía enunció, introdujo aquí como la prueba número 10, que es el informe del patrullero Nelson Serrano, donde expresamente hace alusión a la riña que les fue anunciada a través del informe, poniendo en conocimiento estos hechos con miras a que se ubicara el vehículo Mercedes-Benz que había partido del parqueadero, y fueron sus propios testimonios los que corroboraron, particularmente en el caso del señor Serrano, el contenido de esa prueba número 10 o informe que daba cuenta de la riña y de la lesión sufrida por un funcionario de la policía. Y finalmente pudimos escuchar aquí, lo pudo escuchar a usted también, al señor Coronel Márquez, donde si bien es cierto, refirió el haber recibido información del teniente Rodríguez sobre ese aspecto, circunstancia de la riña y la lesión o la herida de una persona que estuvo presente allí en el lugar. Importante señalar aquí cómo el testimonio del señor Willington Rojas fue claro en manifestarnos cómo hizo presencia en el lugar donde sucedieron los hechos, obedeciendo la orden impartida por el teniente Rodríguez. Aquí nos indicó y todos pudimos escuchar cómo fue a este lugar a custodiar el mismo, y cómo, estando en esa labor, pudo observar un vehículo Hyundai, un vehículo taxi, e incluso señala cómo se dirigió a una persona que estaba en este vehículo, una mujer llamándole la atención esta circunstancia, acercándose para preguntarle si le podía ayudar, y cómo dijo de manera clara que esta persona señaló al interior del parqueadero, señalando que se encontraba con un funcionario de tránsito. Ese funcionario aquí, el señor Willington, lo reconoció como uno de los policías de carretera que estaban en el lugar y que corresponde al señor Garzón, al patrullero Garzón.
estos elementos y estos testimonios a los cuales me he referido como fundamento, como soporte probatorio de la llegada de los vehículos, de la presencia de personas que ingresaron al parqueadero Las Palmas de Surtimax siguiendo o persiguiendo los camiones que ingresaron a este lugar, las maniobras que allí realizaron, la existencia de la riña, el comportamiento asumido por los patrulleros, por cuanto si observamos a la prueba que ya me he referido, el informe de primer respondiente, en este no se hace alusión a esa persona herida, a esa circunstancia de haberse encontrado estas personas o de haber ingresado antes que ellos 6 personas que dijeron ser de la SIJIN, muestran ese comportamiento doloso de estas personas para encubrir esos hechos porque nunca fueron puestos en conocimiento de la autoridad, impidiendo que se adelantara la investigación que debía adelantarse en ese momento. Sumado a ello, llama la atención, y aquí quedó claro un hecho y es el que los patrulleros de la policía de carretera no tenían por qué estar en este lugar, por cuanto su jurisdicción abarca o corresponde es precisamente atendiendo a su cargo la vigilancia de las carreteras a las cuales está asignada su jurisdicción. Usted, señora juez, escuchó cómo los mismos patrulleros que declararon aquí, los señores Serrano, Perdomo, incluso el coronel Márquez, señalaron cómo estos funcionarios no tienen jurisdicción en el perímetro urbano de las ciudades aledañas a los sitios donde son sus carreteras o tienen la obligación de estar en sus carreteras, excepto circunstancias excepcionales, y esta no era una circunstancia excepcional. El señor Willington Rojas reconoció al patrullero Garzón y vio aquí, señaló cómo lo vio con una de las personas que al parecer o que estuvo momentos antes de que hicieran su ingreso estas personas. Y los actos de investigación de los funcionarios del CTI, Ramos y López, muestran cómo las entrevistas de los señores policiales aquí acusados dan cuenta de que estos funcionarios de la policía de carreteras ya tenían conocimiento sobre unos hechos relacionados con el delito de narcotráfico. De esta manera, todos estos actos fueron ocultados no solo por los policías de carretera, sino por los policías de vigilancia, y no es un ocultamiento que haya sido imprudente, sino que recogiendo cada uno de estos elementos tenemos que es una conducta absolutamente dolosa y tendiente a ese fin, a encubrir para favorecer esto que podría constituir un delito y que era obligación ponerlo en conocimiento de las autoridades. De esta manera son los elementos por los cuales considera la Fiscalía se estructura uno de los delitos por los cuales se les ha acusado a las 5 personas que he mencionado o que me he referido al inicio de esta intervención como culpables de este delito, y solicita a la señora juez que con base en estos elementos se les llame a responder por este delito, por cuanto son elementos que muestran más allá de cualquier duda que estuvieron incursos en este delito. Bien, en cuanto al segundo delito por los cuales la Fiscalía señaló que
acusó a estas personas, que es el narcotráfico. Ya voy a referirme cuáles son los elementos, las pruebas que demuestran que estas personas cometieron este delito. Pero antes quiero dejar claro, tal vez al concluir esta parte del delito de encubrimiento, que los testimonios que aquí he puesto de presente y las evidencias o medios probatorios a los que me he referido demostraron la adecuación de esta conducta. Concretamente, frente a los testimonios, señora juez, hemos de señalar que fueron testimonios, si usted los escuchó, coherentes, verosímiles. No había a cada uno de las personas que declararon, se les indagó o se esculcó para poder determinar si había algún grado de enemistad o alguna circunstancia que les llevara a declarar en contra de las personas acusadas, y vimos que no había ninguna. Era simplemente su testimonio corresponde a lo que pudieron percibir los funcionarios. Los trabajadores del parqueadero pues ni siquiera conocían a las personas que se hicieron allí presente, a punto que usted puede ver cómo el señor Eder Salinas indica que en un comienzo ni siquiera avisó a la policía porque casi que no sabía diferenciar cuáles eran los buenos y cuáles eran los malos, por cuanto las personas que inicialmente ingresaron se identificaron como de la policía. Tan solo es el momento en que ve la riña, observa el lesionado, en que decide hacer su llamado a la policía. De igual manera, los testimonios rendidos por los funcionarios de policía, compañeros incluso de los aquí acusados, pues fueron absolutamente claros, coherentes, ajustados no solo a la realidad sino a la verdad, y que en ningún momento mostraron esa intención de querer perjudicar a alguno de los aquí acusados con su contenido. Asimismo, los testimonios rendidos por los funcionarios del CTI, pues los mismos se soportan con estos documentos o prueba documental que fueron introducidos a través de sus testimonios, como el caso de la señora Laura Prieto, que da cuenta sobre la inspección que hizo, cómo corrobora el contenido de su testimonio con esta prueba documental. Bien, ahora sí me referiré entonces a la segunda conducta que aquí se ha endilgado, que es la conducta del narcotráfico. Frente a esta conducta es del caso resaltar aquí que el primer elemento probatorio o la primera prueba a la cual me referiré es al testimonio del señor Armando Ayala Sanabria. ¿Por qué? Porque usted lo pudo escuchar, señora juez, y lo pudieron escuchar todos los presentes en esta audiencia, de qué manera hizo un recuento de todo el acontecer, de todo lo que sucedió desde el momento en que en Florencia, Caquetá, es abordado por miembros de la guerrilla, según lo dice él, y mostrando, o lo dejo ver aquí, cómo fue presionado para que transportara una cantidad de estupefaciente que resultó ser cocaína. Esta persona señala cómo este estupefaciente es colocado dentro de las pachas traseras o llantas del vehículo, y cuenta de manera expresa y clara que la cantidad de estupefaciente que allí venía eran 200 kilogramos, según lo había convenido o se lo había informado el señor alias El Mocho, quien viajó con él durante todo el recorrido. Usted escuchó al señor Ayala Sanabria contar cómo venía o todo el recorrido de esta sustancia estupefaciente se hizo sin ningún inconveniente hasta la ciudad de Natagaima, donde es abordado por funcionarios de la policía de carretera y es despojado de la mitad del estupefaciente que traía. De manera clara aquí nos lo indicó de qué manera fue despojado,
qué negociación se hizo al respecto. Incluso mencionó cómo esa negociación fue grabada dentro de un aparato que traía en su vehículo y que no ahondamos, la Fiscalía no ahondó más al respecto, por cuanto aquí también lo expresamos como esos hechos o esos aspectos son tema de otro proceso que adelanta la Fiscalía en este momento. El señor Armando Ayala Zanabria señala cómo después de todos estos inconvenientes que surgen desde Florencia, Natagaima, da cuenta que la cantidad que en últimas llevaban en el vehículo, en el primer vehículo que me referí, perdón, me retomo la placa, BS 163, era la cantidad de 100 kilogramos, toda vez que en Natagaima había sido objeto de si se puede llamar así, de un hurto de esta sustancia por parte de los policiales, y más adelante había sido despojado de sus llantas de repuesto donde traía otra parte de esta sustancia. Fue claro en señalar cómo llegando a la ciudad de Girardot nuevamente es seguido ya por tercera vez por funcionarios de la policía que lo persiguen de acuerdo a la llamada que entabla con el conductor de nombre Carlos de uno de este camión que llevaba la sustancia estupefaciente, y cómo se determina que están siendo perseguidos para ser objeto o para quitarles la sustancia que allí queda. El señor Zanabria fue claro en señalar cómo esta persona este conductor recibe sus órdenes, primero de parquear en una bomba y luego de dirigirse al parqueadero Las Palmas junto a Surtimax en Girardot, cuando determinan que efectivamente vienen siendo perseguidos por dos vehículos que describió esta persona allí. Esto coincide con el testimonio que da Ever Salinas sobre el ingreso del primer vehículo al parqueadero. El señor Zanabria también contó aquí cómo en la madrugada del 26 de enero da orden a que un camión que viene de Granada Meta, cargado con maracuyá, plátano y yuca, se dirija hasta la ciudad de Girardot, donde se encuentra el vehículo que transportaba el estupefaciente para hacer cambio de las llantas y burlar de esta manera a quienes le perseguían. De esta manera su testimonio frente a estos hechos, como ya lo había analizado en la primera parte de este argumento, es coherente y tiene relación o se corrobora con los demás que aquí hemos escuchado. El señor Armando Ayala Zanabria menciona cómo el primer vehículo, el camión que ingresa al parqueadero, lleva en una de sus pachas traseras, es decir, conformada por dos llantas, 100 kilogramos de cocaína, porque era la persona que tenía conocimiento de la sustancia que transportaba, le había hecho el recorrido o la custodia a ese camión que la transportaba, y señala cómo da la orden que se cambie o que se haga el cambio de paches, momento o para lo cual ingresa este segundo camión. Recordemos entonces cómo retomamos aquí el testimonio de los funcionarios o empleados del parqueadero, porque allí son claros en señalar que cuando ellos observan, lo que pueden ver es que el primer camión o al primer camión se le ha bajado su pacha trasera, es decir, dos llantas, pero no alcanza a hacerse el cambio, por cuanto ingresan de manera intempestiva las 6 personas que no se identificaron, sino que manifestaron ser de la SIJIN, seguidas del vehículo Mercedes-Benz. De igual manera,
menciona Armando Sanabria como ante el llamado del conductor del camión, poniéndole en alerta la presencia que hacen estos funcionarios y ya teniendo como antecedente lo que ha sucedido desde Natagaima hasta ese momento, es que él hace su ingreso y es el momento en que observa también que se encuentran las dos llantas con el estupefaciente, pero ante la riña y el enfrentamiento que se realiza, el único camino que tiene es salir nuevamente del parqueadero luego de haber golpeado a esta persona que se encontraba allí. Esta es la escena que presentan o que muestra lo sucedido hasta ese momento en que hace su presencia la policía de vigilancia y lo acompaña o ingresa de igual manera la policía de carreteras, que son los funcionarios que hoy se encuentran aquí acusados. Es claro, señora juez, que hasta ese momento nadie más había ni ingresado ni sacado ningún elemento, como lo señalaron aquí, del parqueadero, como lo señalaron aquí los señores Eder Salinas y Juan Camilo Carvajal. En este momento ya la escena es manejada por los funcionarios de la policía aquí acusados. En este aspecto es del caso señalar lo siguiente. El testimonio de Eder Salinas, de Juan Camilo Carvajal, del mismo coronel Márquez, de los patrulleros Serrano y Perdomo, muestran que fue esta la hora en que los funcionarios de la policía se hicieron presentes en el lugar. De igual manera, estos mismos testimonios, incluyendo el del señor Willington Rojas, dan cuenta de una circunstancia particular y que está relacionada con la salida de una de esas llantas que se encontraban desmontadas y que eran las que contenían la sustancia estupefaciente, que ha dicho el señor Armando Ayala Sanabria, en promedio cada llanta tenía aproximadamente en promedio 50 kilos de cocaína. Los funcionarios de la policía de vigilancia y uno de los patrulleros de la policía de carreteras salen. ¿Cuál es el que sale? El que va en la moto. El señor Castro salen del parqueadero en la camioneta de la patrulla de la policía de vigilancia, sacan la llanta de allí. Usted escuchó al señor Eder Salinas cómo nos contó aquí que esta llanta la sacan de la manera como fue indicada o corroborada por su compañero y por los actos de investigación de los funcionarios del CTI Ramos y López, sale del parqueadero y regresa como a los 20 minutos, pero ya regresa suelta de su ring. De esta manera, lo que aquí queda demostrado con esos testimonios, en primer lugar, es que los funcionarios de la policía de vigilancia y de la policía de carretera sacan una de las llantas del parqueadero donde estas se encuentran, pero además con el testimonio, o por lo dicho con el señor Armando Ayala, esta llanta es una de las que tiene sustancia estupefaciente. De igual manera, cuando ingresa ya los funcionarios o hacen su presencia o le entregan la escena de los hechos a los funcionarios del CTI, señora Laura Prieto, señor Pablo Villamarín, Fernando Castro y Nelson Castro, y comienzan sus labores, determinan que esas llantas que corresponden a esa pacha del primer camión BSC 163, una de ellas tiene completa la sustancia. ¿Y cuál es esa llanta? La llanta que no salió, la llanta que permaneció, que acorde con el testimonio del patrullero Willington Rojas,
alcanzó a estar en la puerta del parqueadero, pese a que donde estaba inicialmente era en la parte de atrás junto a los camiones. Esa llanta nunca salió. Esa llanta se determinó, tenía 51.998 gramos de cocaína, según el dictamen que practicó el señor de la prueba preliminar homologada que practicó el señor Fernando Castro. De igual manera, se probó aquí con el informe de este funcionario Fernando Castro y con su propio testimonio, como la evidencia que se mostró aquí o que se enumeró aquí por la funcionaria Laura Prieto dentro de las pruebas que ya he mencionado, como evidencia número 15, correspondía a esa llanta que fue sacada del parqueadero, a esa llanta que después regresó y que fue objeto de análisis, y en su interior se encontraron trazas de sustancia cocaína. Estos hechos muestran o corroboran lo que dijo acá el señor Armando Ayala Zanabria sobre la cantidad o sobre las llantas que llevaban el estupefaciente, y es claro que aquí lo que se ha demostrado es que esa salida de la llanta y el regresar únicamente con trazas lo que nos muestra es que sacaron la sustancia estupefaciente que allí se encontraba al interior de esta llanta. Cuando el señor Armando Ayala Zanabria presentó o rindió aquí su testimonio, que si usted lo escuchó, señora juez, fue absolutamente coherente, claro, entrelazado con cada uno de los hechos que presentó. De igual manera se presentó por parte de uno de los defensores una prueba para tal vez restar su credibilidad. Pues bien, señora juez, aquí usted también escuchó cómo esta persona indicó o refirió para entonces estar o haber sido acusada, mas no condenada, por un delito de narcotráfico, cómo no estaba obligado a declarar en contra de sí mismo y cómo ni siquiera negó lo que tenía a su vista, simplemente señaló que era una estrategia de su defensa. Pero tan inverosímil seguramente resultó que aquí lo tenemos, aquí lo trajimos y sabemos, y lo expresó él mismo, fue condenado a más de 20 años de prisión por el delito de narcotráfico. ¿Y por cuáles hechos? Por esos hechos que tuvieron que ver con la salida de Florencia transportando este estupefaciente por el estupefaciente que traía en una de sus llantas. Usted recordará cómo a él se le preguntó cómo había sido vinculado y procesado dentro de esa investigación, si él mismo señaló cómo en el momento o más adelante, momentos después de salir del parqueadero, él se fugó del lugar. Señaló cómo dentro de su vehículo Mercedes-Benz mismo, al cual aquí nos hemos o se ha debatido en este juicio, encontraron documentos de su propiedad, como su chequera, como algunos retiros de sus bancos, que dieron cuenta que ese era su vehículo, y de esa forma se dio su captura. Entonces, su testimonio, no por lo que aquí se presentó, fue entonces, o se le restó credibilidad al mismo. Con relación a esas pruebas que fueron practicadas por el señor Fernando Castro, es del caso señalar que su informe, ese informe que usted vio aquí y que presentó la Fiscalía como evidencia o prueba número 5, fue o es una prueba clara sobre la actividad que él realizó, el análisis que practicó, los medios o reactivos que utilizó y los resultados que obtuvo. Y el resultado es cocaína. Quizá ese medio que se introdujo con él se soporta, o la prueba como tal es su testimonio, que aquí se escuchó y que fue claro en señalar que
que las dos llantas contenían sustancia estupefaciente. Una solamente trazas y la otra determinó su peso bruto y su peso neto de esta sustancia, corroborando lo ya dicho por el señor Armando Ayala Zanabria. Esta sustancia estupefaciente que a la que aquí nos hemos referido, pues de acuerdo a los protocolos, a las normas que regulan este tipo de sustancias, tiene que ser sometida o destruida precisamente por la ilicitud. Por ello, señora juez, usted escuchó tal vez aquí que se hicieron más de una prueba a esa sustancia, pero lo que rescatamos aquí, o igual el funcionario que participó en la destrucción de la misma, si bien no pudimos presentar el acta de destrucción y los análisis que él hizo, porque sería él el único que lo señaló, lo relevante aquí es que esa materialidad, esa prueba de que la sustancia encontrada dentro de las llantas analizadas y que correspondieron a las evidencias 3 y 5 era cocaína. Lo dijo el señor Fernando Castro, lo comparó con su base de opinión que había plasmado en el informe PFPJ 11, creo, que aquí se presentó y que ya fue introducida como prueba. Si bien es cierto, podrían existir distintos informes, distintos formas o formatos para llenar de una u otra manera este tipo de análisis, lo cierto es que la prueba en sí la constituye, es el testimonio del que autentica y presenta aquí cuáles fueron los resultados a las muestras que él analizó. Estas muestras, como claramente lo dijo Fernando Castro, como claramente lo indicó Laura Esther Prieto, fueron tomadas una vez reciben la escena de los hechos. Es decir, que no hay lugar a pensar que hubo alguna contaminación de la muestra o que hubo alguna equivocación al respecto, porque ninguna lo hubo. Y es que usted también escuchó, señora juez, aquí los testimonios de dos peritos químicos, ambos, si no estoy mal, egresados de la Universidad Nacional, que mencionaron o hicieron alusión a los análisis que practicaron a esas muestras que les fueron enviadas y que corroboran lo dicho o confirman esa identificación preliminar, estableciendo que se trataba de una sustancia que era positivo para cocaína. Testimonios que dieron cuenta no solo de ese procedimiento que corrobora lo ya dicho por Fernando Andrade, sino que por Fernando Castro, sino que además mencionan cómo fueron debidamente llegados a sus manos para su análisis, por cuanto fueron claros en señalar que si se presentara algún aspecto relevante o que tocara o vulnerara esa cadena de custodia, primero no lo recibirían y segundo quedaría allí plasmado. Sus testimonios entonces fueron claros en señalar cómo esa sustancia correspondía a cocaína. De esta manera es claro que el testimonio del señor Armando Zanabria Ayala nos muestra o evidencia que la sustancia que traía allí era cocaína. Testimonio que, como ya lo he dicho, se corrobora con una prueba técnica que es de identificación preliminar, positivo para cocaína, y que se corrobora con los testimonios de estos peritos a los cuales me he referido. Para este aspecto
aspecto de mirar o de tocar la conducta de los acusados en el delito de narcotráfico, cuyo verbo rector quedó plasmado aquí al momento de hacer la acusación, no solo en el escrito de acusación, sino que el fiscal que presentó la acusación lo aclaró ante la petición de la defensa, era el adquirir, el transportar para vender esta sustancia estupefaciente. Tenemos que remitirnos también a los hechos que ya inicialmente al inicio de mi intervención señalé como probados, que fueron el hecho de haber llegado los funcionarios de la policía al lugar donde sucedieron los hechos en compañía de los policías de vigilancia, en compañía de los policías de carretera, haber sacado del lugar una de las llantas, precisamente la que tenía el estupefaciente, de acuerdo con el testimonio de Armando Ayala Sanabria, haberse retirado por espacio de unos 20 minutos, como lo dijo no solo Eder Salinas calculó ese tiempo así, pero además lo corroboró uno de los compañeros de la policía que fue el señor Willington Rojas, que señaló aquí cómo a los 20 minutos regresó su teniente Rodríguez trayendo consigo la llanta, además del montallantero. Y es que nos preguntamos si no fuera la intención el extraer esa sustancia, ¿cuál la razón para sacar precisamente una de las llantas fuera del parqueadero cuando traían o habían salido además a traer a una persona experta en el manejo de estas llantas, como fue en ese momento el señor Carlos Julio Clavijo? Entonces, ese comportamiento asumido por los policiales de sacar esa llanta, de sacarla conjunto con su ring, como lo señaló Eder Salinas, y devolverla ya suelta o zafa del ring, muestra cómo no solo no fue para mirar qué tenía, porque para eso hubiera sido suficiente el traer al montallantista como lo hicieron en este caso, sino que demuestran esa intención de retirarla para sacar la sustancia estupefaciente que allí había y apoderarse de ella. Es claro, como lo he señalado aquí, que ya los funcionarios de vigilancia tenían el conocimiento, igual quizá primero los de los policías de carretera, que en el interior de una de las llantas de los de uno de los camiones venía una sustancia cocaína, por todo el acontecer que mencionó aquí el señor Eder Salinas, el señor Armando Ayala. Con base en estos elementos que ya son pruebas dentro de este proceso y dentro de este juicio, queda también demostrado, más allá de toda duda, que las 5 personas que aquí fueron acusadas, señores Sandra Milena Carvajal, Carlos Fernando Rodríguez, Gonzalo Román Niño, Edwin Reinaldo Garzón Calderón y Fabián Andrés Castro Jiménez, incurrieron también en este delito de narcotráfico. Debo referirme, señora juez, al agravante que consagra el artículo 384 en su inciso tercero, y que se agrava por la cantidad de sustancia. Aquí fue claro en señalar que cada llanta en promedio traía alrededor de 50 kilos y pudo demostrarse cuando se obtuvo aquella llanta que no fue manipulada, o por lo menos que no se le había extraído la sustancia, como su peso correspondía al que indicó Armando Ayala Sanabria en su declaración. Finalmente tengo que mencionar también un aspecto que fue expuesto por los señores defensores y que fue varias veces mencionado en esta audiencia,
una circunstancia que se calificó como de mal manejo, como de errores de procedimiento, errores en el manejo de la cena. Sí, señora juez, errores sí los hubo, pero errores que no fueron atribuidos al CTI por cuanto su actividad y sus labores han quedado absolutamente claras a través de sus informes, de sus registros, de sus bosquejos topográficos, de sus registros fotográficos también, del acta de inspección a lugares. Sí, irregular sí, por cuanto, como ya lo mencionaba aquí, los funcionarios se enteran de lo sucedido y del hecho de que hay un camión con cocaína que ingresó a un vehículo alrededor de las 3 de la mañana. Es claro que desde esa hora transcurren casi 4 horas hasta el momento en que son noticiados los funcionarios del CTI para que asuman el conocimiento del caso. Irregularidades sí, señora juez, porque usted escuchó al señor Coronel Márquez que indicó cómo se hizo presente en el lugar de los hechos y nos dijo aquí cómo había encontrado acordonado el lugar, pero es uno de sus patrulleros, el patrullero Serrano, el mismo Piñeros que usted lo escuchó ayer, donde señalan que se desplazan al punto o al puesto la Esmeralda, la Esmeralda es para la incautación o para la inmovilización del vehículo Mercedes-Benz, lo traen hasta el parqueadero y Serrano fue claro, yo le pedí que hiciera o se refiriera al panorama que observó cuando llegó al parqueadero y con toda claridad señaló cómo el lugar no estaba acordonado. Entonces, contrapone esa circunstancia o esa escena que quiso mostrar el Coronel Márquez como manejo de buena cena cuando no lo había sido. De igual manera, si bien es cierto, el coronel menciona que avisó a su funcionario de la SIJIN que quien estaba de turno, y usted escuchó a Piñeros como ayer en una versión absolutamente increíble señala que a duras penas hicieron un levantamiento de 90 grados los cuerpos de los funcionarios del CTI, que ante su llamado lo único que hizo fue desplazarse al lugar. Negó haber hecho una prueba de PIPH cuando ya estaba escrito en el informe de primer respondiente que él le había realizado una prueba de PIPH. Eso muestra un manejo irregular de la escena. Pero miramos o vimos cómo quisieron morigerar ese mal manejo, incluso como ya lo señalaba, y lo vuelvo a decir, el señor Coronel Márquez cuando señala que nunca dio la orden de hacer un PIPH cuando fue claro el informe del primer respondiente de que por orden de su mayor Márquez se hizo esa prueba y se deja consignada allí. Piñeros entendemos, o bueno, no sé si lo entendemos, tal vez no, pero subordinado o con un rango inferior al coronel Márquez ayer también señala que pese a haberse llevado todo el kit para hacer el PIPH, no lo realizó porque llegó al lugar y recibió la orden de su mayor, de su coronel, para ir por el vehículo Mercedes-Benz. Manejos irregulares porque usted escuchó aquí a la funcionaria Laura Prieto cómo dijo con absoluta sinceridad que uno de sus compañeros le pidió prestado un reactivo para realizar una prueba, no a los vehículos que iban a conocer ellos o al caso que conocieron, sino a otro distinto. Y es que Piñeros casi que no puede negar este hecho cuando ayer apenas tangencialmente lo menciona y dice que sí, que el reactivo que tenía era escaso, que tal vez se lo insinuó a Velázquez, pero desconoce si él pidió el préstamo de este reactivo. Entonces, todas estas circunstancias que se desprenden de los mismos testimonios de estas personas que aquí han venido a sentarse a exponer lo que expusieron, muestran un mal manejo, pero no un mal manejo del CTI, el mal manejo que la policía le dio a esa escena y
por los resultados o por lo que aquí hemos probado, señalamos que no es un mal manejo imprudente, es un mal manejo doloso para encubrir la comisión de unos delitos, doloso para cometer ese otro delito de narcotráfico. De esta manera, señora juez, la Fiscalía pide que, atendiendo a estos elementos, se declaren culpables de los delitos que aquí se han acusado a los señores Sandra Milena Carvajal, Carlos Fernando Rodríguez, Gonzalo Román Niño, Edwin Reinaldo Garzón Calderón, Fabián Andrés Castro Jiménez. La Fiscalía, como ya lo indicaba aquí, ha aprobado con estos medios de prueba, porque ya lo son, medios de prueba, su teoría del caso. Contrariamente, vimos, o es la apreciación que tiene la Fiscalía, la defensa no probó su teoría del caso. En el caso del doctor Sotelo, prometió, si me permite un segundo, voy a tomar acá su teoría del caso. Prometió demostrar que hubo errores en la investigación. Sí, señora, sí los hubo, y ya me he referido a cuáles errores, a quién atribuibles, y errores que no demuestran la inocencia de sus defendidos, que hubo una usurpación de funciones porque primero asumió la SIJIN y luego el CTI, no hubo una usurpación de funciones, simplemente lo que hubo fue una intención de comunicar tardíamente a los funcionarios del CTI quienes debían hacerse cargo de esta escena, los hechos que eran de su conocimiento. También indicó que probaría que la polca no fue más allá de su jurisdicción. Sí fue más allá, y con unos propósitos bien definidos que ya los he dejado plasmados aquí en esta audiencia. Fue más allá, porque ya lo indicaba yo, como el testimonio del señor Serrano, del señor Perdomo, del mismo coronel, mostraron o nos indicaron cuál es la jurisdicción de esta policía. Nada tenían que ir allá. Primero, porque a ellos no los llamaron para conocer del caso. Segundo, porque ellos no tenían que estar en el perímetro urbano. Tercero, porque ellos ya vieron que la policía de vigilancia había asumido el caso y nada tenían que hacer en ese lugar. El doctor Vergara Padilla prometió que no era cierto que la llanta que salió del parqueadero era la que llevaba el estupefaciente. No, aquí está demostrado, como ya lo indiqué, que sí, que esa llanta sí llevaba el estupefaciente. Así lo dijo expresamente la persona que guiaba, que orientaba, que tenía a cargo el manejo de ese estupefaciente. El doctor también nos dijo que demostraría que el grupo investigativo manipuló indebidamente elementos materiales probatorios y que por esta razón gran parte de la verdad de los hechos se había extraviado. No. Aquí las labores de la Policía Judicial del CTI fueron claras para mostrar los hechos que ha señalado la Fiscalía como probadas. Si hubo un mal manejo de la policía, tenían un propósito distinto que ya he referido cuál era. Se pregunta el doctor que cómo era posible que se hubieran realizado 5 muestras a la sustancia que se había analizado y tan solo se habían descubierto 2. Ha quedado claro también cómo el funcionario Fernando Castro analizó la muestra que halló en las sustancias, en las llantas. ¿En cuáles? En las que tenían el estupefaciente. Aquí también él indicó paso a paso por qué sí o por qué no realizó el examen a las llantas. Él dijo cómo se había sopesado y se habían analizado aquellas que presentaban una característica especial o diferente en cuanto a su peso, y cómo expresamente se refirió a 3 de las llantas que fueron analizadas. Esa prueba de identificación preliminar tiene plena validez, pero además
ha sido corroborada por las pruebas que practicaron los funcionarios Liliana Caballero y el señor Josías, una vez les mandan parte de esa muestra que ya había analizado Fernando Castro. El hecho de llenar en un solo informe o mandar en un solo paquete estas muestras para nada invalida sus resultados, por cuanto, como ya lo indicaba aquí, fue su testimonio el que se tradujo en la prueba que determinó, primero, qué hizo, segundo, qué obtuvo y cómo fueron esos los resultados que plasmó en su informe. Es cierto, aunque ya me voy a referir a ello, y quizá como no fue presentado un juicio, quizá no vale la pena tomarlo, pero al momento de la destrucción de todos es conocido que a veces se hacen nuevamente pruebas antes de destruir, quizá por seguridad de que sea la misma sustancia, pero como digo, no estuvo la persona en la destrucción, tal vez no me refiero a esta prueba que también dio positiva para cocaína, pero que lamentablemente no vino el perito, pero en nada incide en los resultados que ya se obtuvieron y se presentaron acá. De igual manera, debo referirme a algunos testimonios que trajeron los señores defensores aquí, los cuales hemos de señalar, fueron algunos de ellos unos testimonios inverosímiles, como los de la persona, el señor Galindo, perdón un segundo, Jorge Galindo, que vino aquí y nos contó cómo, después de haber estado departiendo todo un día con un amigo suyo, se va a un sitio público donde, según su propio testimonio, había entre 70 y 100 personas. Digo inverosímil por cuanto aún así trató de precisar cómo, a pesar de estar tan lleno, en un lugar que estaban inaugurando, pudo al fondo ver al sujeto Carlos Julio Clavijo, pudo ver cómo salió de allí, cómo fue a su taller, cómo desmontó una llanta, hechos que no son coherentes, que no guardan relación o que no pueden ser creíbles bajo las reglas de la experiencia o de la sana lógica, que muestran que si está departiendo, que si es un lugar tan lleno, lo menos que puede hacer es pararse a mirar qué hace un montallantista en este tiempo, durante el momento en que él está departiendo una actividad social. Se trajo también el testimonio del patrullero Alberto Orlay Espitia, quien, si bien es cierto, mencionó cómo se encontraba en el Puente Espina, dio cuenta también de la forma como sus compañeros son informados de este hecho para que asuman el conocimiento, pues más allá de ello no prueba nada más, simplemente pues probó lo que ya nosotros hemos tenido aquí probado, que era que los funcionarios de la Policía de Vigilancia hicieron su presencia en el lugar. De esta manera, pues concluyendo, hemos de señalar que la Fiscalía probó su teoría del caso con base en las evidencias y en los testimonios creíbles, coherentes, verosímiles que aquí presentamos, con las evidencias a las cuales me referí, tanto en este juicio oral como usted pudo ver introdujimos a través de las distintas sesiones del juicio, que los defensores probaron su teoría del caso y que entonces, en virtud de ello, le pedimos nuevamente a la señora juez que se declare culpable a los señores Sandra Milena Carvajal, Carlos Fernando Rodríguez, Gonzalo Román Niño, Edwin Reinaldo Garzón, Fabián Andrés Castro, por el cargo de infracción al artículo 376 del Código Penal, agravado por el numeral tercero del artículo 384,
en concurso con el delito consagrado en el artículo 446 del Código Penal, penas allí consagradas, modificadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. De esta manera ha presentado la Fiscalía sus alegatos de clausura, señora juez. Muchas gracias. Muchas gracias. Turno para la representante del Ministerio Público, doctora María Eugenia, queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señora juez, por concederme el uso de la palabra. En virtud de las facultades constitucionales y legales, voy a presentar los alegatos finales, haciendo un estudio de todas las pruebas que se presentaron en este juicio, y donde queda claro pues que en un sistema adversarial como el que hoy nos ocupa, quedaron claras dos teorías del caso. De un lado, la bancada, que básicamente refirió que la inocencia, que demostraría la inocencia de sus prohijados, en virtud de que ellos no fueron los responsables de los hechos por los cuales la Fiscalía los acusa. Pues ellos consideran que el asunto es más de errores que de cualquier otra cosa. Básicamente esa es la teoría del caso de la bancada, a excepción de la defensa de Edwin Reinaldo Garzón Calderón, que no presentó ninguna teoría del caso. De otro lado, contamos con la teoría del caso de la Fiscalía, misma que después de denunciar el caso a exponer, dijo que ellos afectaban de una manera importante el bien jurídico de la salud, tipificado como narcotráfico. Y después de relatar todos los hechos que acontecieron el 25 y 26 de enero del 2007 en el parqueadero de Las Palmas, ubicado continua a Surtimax de Girardot, indicó que allí llegaron en un vehículo particular y sin ser su jurisdicción, los policías de carretera Fabián Andrés Castro Jiménez y Edwin Reinaldo Garzón, de donde trataron de retirar una llanta que contenía 51 kilos 998 gramos de cocaína. En la teoría del caso, señora juez, la Fiscalía también afirmó que estuvieron en el lugar Sandra Milena Carvajal, Carlos Fernando Rodríguez Gómez y Gonzalo Román Niño, todos ellos miembros de la Policía de Carretera de Vigilancia, quienes procedieron a retirar una llanta para llevarla al montallantas, elemento del cual, dice la Fiscalía, se le comprobó que tenía trazas. Finalmente afirma el ente acusador que demostraría en su teoría del caso que todos esos funcionarios, o sea, todos los policías que acabo de mencionar y que se encuentran aquí presentes en este juicio, se apoderaron de una llanta que contenía coca, amén de haber omitido denunciar las lesiones de que fue objeto uno de los miembros de la SIJIN, que se presentó como la SIJIN y que fue lesionado por unas personas que ingresaron al parqueadero en un Mercedes. Y por lo tanto solicitó que se declararan culpables por el delito del artículo 376 agravado por el numeral tercero del artículo 384 y por el punible contemplado en el artículo 446. Esas dos teorías en controversia. Yo he hecho un estudio de la prueba y con el más sincero y mejor ánimo de buscar una verdad para llegársela a la señora juez, dadas pues las pruebas aquí practicadas, yo he llegado a una conclusión que espero, señora juez, usted la coja y me la atienda, porque lo hago con el convencimiento de que ello es así. Desde ya advierto que soy diametralmente opuesta a la Fiscalía y le voy a contar por qué. Pero para eso voy a empezar, y como para que a tener un orden, voy a empezar a decir qué fue lo que probó la Fiscalía. La Fiscalía aprobó que entre el 25 y 26 de enero del 97 entraron al parqueo de Las Palmas del municipio 2 camiones, un primer camión conducido por un señor a eso de las 8:20, y más tarde, a las horas del día siguiente del amanecer, del 26, entró otro camión a eso de las 2:30 de la mañana, conducido por el mismo señor que había entrado el primero, y dicen que acompañados de uno o dos señores en esta segunda oportunidad.
En ese punto, ¿cuántas personas lo acompañó? En la segunda oportunidad no me queda claro, porque si usted revisa, señora juez, los testimonios de los celadores, el uno dice que en la segunda oportunidad el conductor entró acompañado de una persona y hay otro que dice que entró acompañado de 2 personas. Bueno. Ahora, esa diferencia en últimas no me parece tan relevante en lo que realmente es el meollo y el asunto de esta situación. Ahora, ¿qué más probó la Fiscalía? Que el conductor que ingresó los camiones le solicitó a los celadores del lugar que si le perdían cambiar unas pachas de un camión para pasarlas a otro porque venía varado y necesitaba desbararse para ir a Bogotá. Favor al cual los celadores accedieron y no obstante que eso estaba permitido, pero accedieron. Eso quedó probado. Como también quedó probada, señora juez, que el conductor y su acompañante se pusieron en la tarea de hacer el cambio de la pacha, momentos en los cuales apareció en el lugar de una manera asombrosa 5 hombres que se presentaron ser miembros de la SIJÍN, no porque portaban sus carnet, sino porque así se lo manifestaron a los celadores, pero además advirtieron que estaban interesados en unos carros que habían entrado y preguntaban por unos conductores que se habían escondido, así más o menos lo manifestaron los celadores. Que estando en esta, entró velozmente, esto es como toda una película, porque realmente lo que aquí sucedió es como de película, al punto, señora juez, que yo, sinceramente, como yo aterricé al proceso prácticamente el día del juicio, yo casi que no entiendo el caso. Yo veía declaraciones de un lado, declaraciones de otra, pero bueno, finalmente con el esfuerzo y con el esfuerzo de todos aquí, pude llegar a una convicción y a un entendimiento del caso. Ojalá sea mi exposición la verdad revelada en este caso. ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más probó la Fiscalía? Que estando en ella se entró pues velozmente al parqueadero un Mercedes-Benz plateado, dirigiéndose al lugar donde se encontraban estacionados los camiones, automotor del cual se apearon dos de los ocupantes y emprendieron a golpes a uno de las personas que se habían identificado como de la SIJÍN, porque los otros de la SIJÍN pues se desaparecieron. Lo cogieron a golpes, lo tumbaron, fue a dar al piso, le quitaron el celular, le quitaron la billetera, pero adicionalmente los del vehículo Mazda afanados le preguntaban que quién era él, con quién trabajaba, a lo cual él respondía: no me maten, que yo soy de la policía. Eso quedó probado, no hay discusión sobre el asunto. ¿Qué más hay probado, señora juez? Que el herido se levantó y pidió a los celadores le permitieran lavarse con agua sus heridas. Entre tanto, los celadores procedieron a reportar lo ocurrido al abonado telefónico 112, que corresponde a la policía. Fue así como a los pocos minutos aparecieron 2 policías de carreteras uniformados, motorizados, en una motocicleta particular y conversaron con el herido. También se probó que momentos después que llegaron 3 policías de vigilancia en una patrulla de la institución, procediendo a mirar los camiones y a tratar de abrir las llantas para determinar si en su interior había alguna sustancia ilegal. Señora juez, mire, todo lo que yo acabo de narrar fue probado con los testimonios de los celadores del parqueadero Las Palmas. Esto es, los señores Juan Camilo Carvajal Giraldo y Eber Alberto Salinas, a quienes les consta lo sucedido en el lugar, pues eran las personas que se encontraban allí en ese momento. Yo realmente a esta intervención le corté mucho, señora juez, porque yo tenía una cosa muy extensa, pero dada la premura del tiempo. Pero lo que yo acabo es básico, de eso creo que lo que yo acabo de decir que está aprobado, no hay discusión. De otra parte, ¿qué más probó la Fiscalía? La Fiscalía, con los testimonios de Laura Esther Prieto Suárez y Pablo García Villamil, ambos investigadores del CITAI, que estos fueron avisados por Diego Piñeros de la SIJÍN de lo ocurrido en el parqueadero Las Palmas, a donde se hicieron presente en las horas de la mañana del 26 de enero en virtud de que se encontraban de turno, y que esperaron como hasta las 9:45 de la mañana para que el teniente Rodríguez les entregara la escena de los hechos, tardanza originada en las dudas de la policía con el manejo de los informes. Adicionalmente, con Laura
con la mencionada, pues además se probó porque se introdujo la evidencia demostrativa fotográfica de los camiones y el plano que ella misma realizó respecto a la escena de los hechos por ella observada. Amén que informó que una vez recibida la escena se practicó prueba de PIPH a las llantas fijadas y rotuladas con los números 3 y 15, encontrando en ellas varios kilos de coca y trazas de la misma sustancia respectivamente. Información que fue avalada por el testimonio de Fernando Castro Romero, perito de que practicó el PIPH preliminar en el parqueadero, cuyo experticio ingresó como evidencia número 5, pero además del testimonio de los peritos del CTI José Eduardo Díaz Fernández y Liliana Marcelo Caballero Pinzón, cuyos dictámenes ingresaron al juicio como evidencias números 9 y 6 respectivamente. Adicionalmente, ya tenemos claro que con esa droga que se encontró, aquí ya hubo un juicio por el cual ya se produjo una sentencia, cuya condenado lo tuvimos aquí como testigo. Bueno, eso es como una anotacioncita del mar. Pero como quiera, señora juez, que los hechos que ocupan nuestra atención conforme a la teoría del caso presentada por la Fiscalía son los relacionados con el apoderamiento realizado por los agentes acusados de una llanta de uno de los camiones estacionados en el parqueadero, Las Palmas, que contenían cocaína. Entonces, es preciso advertir que de los testimonios escuchados en esta audiencia, las únicas personas que nos pueden dar crédito sobre esos hechos son los celadores del lugar, esto es Ever Alberto Salinas y Juan Camilo Carvajal, que fueron los que pudieron presenciar las actividades realizadas por estos policiales cuando ingresaron a ese lugar. Por eso, señora juez, yo me detendré a relacionar lo que estos celadores dijeron a este respecto. Estos deponentes afirman que los policías trataban de abrir las llantas de los camiones, propósito para el cual utilizaron un cuchillo que ellos mismos les facilitaron. Pero como no pudieron abrir, procedieron a sacar una llanta en el platón del carro de la policía con destino al montallantas, del cual regresaron diciendo que en la llanta no había nada. Esto lo dice el celador de Alberto Salinas, pero fíjese pues ya las contradicciones que empiezan a aparecer. Entre tanto, Juan Camilo, el otro celador, afirma que el carro de la policía salió 2 veces del parqueadero, la primera vez a buscar al montallantas y la segunda para llevar una llanta al laboratorio a mirar el contenido. Oiga pues, señora juez, ya son 2 testigos que presenciaron los hechos, con una contradicción. Pues la contradicción ya radica en el número de salidas de la patrulla, del parqueadero y el propósito de las salidas. Otra inconsistencia de ellos, es aquella consistente en que la llanta que sacó la policía al regreso la dejaron a la entrada del parqueadero. Esto según el celador Ever. En tanto Camilo, el otro celador, en su declaración deja ver que la llanta que estaba en la entrada no es la misma que sacaron los policías, pues la que salió del parqueadero fue colocada por los uniformados en la parte de atrás de los camiones. Entonces, ría pues, señora juez, el volate con las llantas, si ni siquiera los celadores son coincidentes en esas circunstancias. Pero, señora juez, eso sin olvidar aquella inconsistencia por parte de Juan Camilo, cuando reconoce a Ramón Niño González como uno de los policías de carretera que llegó al lugar, pues queda claro que ese se desempeñaba como policía de vigilancia y no de carretera. Como también se equivoca cuando dice que Fabián Andrés Castro Jiménez llegó al parqueadero con los de la patrulla, pues este era policía de vigilancia y no de carreteras. Inconsistencias, señora juez. Mire, señora juez, no obstante todas esas contradicciones que acabo de puntualizar, con todo y ello, lo cierto es que para esta representante de la sociedad, es que en el vehículo o la patrulla de la policía sí se sacó una llanta del parqueadero. Pues existen otros testimonios que vieron a la patrulla por fuera del parqueadero en horas de la madrugada con una llanta en el platón. Y además ese carro de la policía seguido por un
por una moto particular con un policía. Verbo y gracia. Eso está el testimonio del agente de la policía Javier Mallorca Padilla, quien prestaba el turno de vigilancia de la casa fiscal donde residía el comandante de distrito. También y en forma más amplia, nos solicita al respecto el señor Jorge A. Galindo Cartagena, vecino del Villar Algarrobo y del Montallantas donde labora el señor Carlos Clavijo alias Caldo de Ojo. Y aquí sí difiero de manera radical con la Fiscalía, cuando dice que no entiende cómo darle credibilidad a este testigo si se encontraba en un lugar donde había más de 70 o 100 personas. Es que recuérdense que es que ellos lo indican, están afuera donde hay unas mesas en la calle. Y aquí con una prueba demostrativa a través de un fotógrafo nos indicaron exactamente cuál era su ubicación, de tal manera que yo ese reproche que la Fiscalía es ese testimonio no considero que no se debe tener en cuenta por las razones que acabo de explicar. Pero es que es este deponente contó cómo en las horas de la madrugada encontrándose en el Villar, que de partida con un amigo, observó cómo un policía llegó hasta el lugar y se le acercó a Caldo de Ojo y lo vio salir, dirigirse al Montallantas para que les ayudara con una llanta. Esto era bajar el aro y bajar el rin. Y cuenta él que con su amigo, en vista de la preocupación de que pensaban que Caldo de Ojo se lo iba a llevar la policía porque vivía embriagado o era una particularidad en él trabajar en ese estado, se acercaron más al lugar, al Montallantas, y pudieron observar que lo que se trataba era de un auxilio que el señor Carlos les iba a prestar a la policía. A mí ese testimonio me ofrece toda credibilidad, y ese testimonio, igual que el policía Mallorca, me permite inferir que la llanta en efecto salió del parqueadero en el carro de la policía. No, independientemente de las contradicciones que acabo de puntualizar con respecto a los testimonios de los celadores. Ahora, en cuanto a los policías que sacaron la llanta del parqueadero, obsérvese, señora juez, o tenga presente que Eber Alfredo reconoce como único policial de esta acción a la que es subteniente Rodríguez Gómez, en tanto que el celador Juan Camilo dice que los policiales de la moto, entendiéndose como los de carretera, no sacaron ninguna llanta. Oiga pues. Sin embargo, retomando el testimonio del agente de la policía Javier Mayorga Padilla, afirma que cuando vio pasar la patrulla, en ella iban Rodríguez, Milena y Ramón. Bueno, ahí van sumando contradicciones. Pero, señora juez, no obstante todas esas contradicciones, y que finalmente yo llego a la convicción de que el carro salió con una... ¿Quiénes lo llevaban? Yo me pregunto a estas alturas, ¿tiene alguna importancia saber quién sacó la llanta en el vehículo de la policía? ¿Y a qué camión correspondía? ¿Y cuál era la ubicación de la llanta en el rodante? En mi sentir no tiene ninguna relevancia. Y pese a ello, yo he observado aquí a las partes debatirse fuertemente para establecer esa situación. Yo insisto, señora juez, que esa situación no amerita en este caso ninguna importancia. Esos temas quedan relegados, y quedan relegados, señora juez, en la medida en que lo más prioritario a ello era dilucidar cuántas llantas del camión o camiones que ingresaron al parqueadero venían cargadas con droga. Dicho de otra manera, era de suma importancia establecer la existencia de otra llanta con droga diferente a la que dio lugar a la judicialización de Armando Ayala Sanabria. Mire, señora juez, ni los celadores del parqueadero, que fueron los que realmente de manera directa se percataron de todas y cada una de las acciones de los aquí acusados, ni el testigo Galindo Cartagena, indicaron constarle que la llanta que sacaron en la patrulla de la policía en su interior tenía alguna sustancia ilegal. Señora juez, aquí el único que afirma que al parqueadero ingresó una de las camiones con 100 kilos de cocaína en las llantas es el señor Armando Ayala Sanabria, pues se indicó que 2 llantas del troque trasero tenían como 50 kilos de cocaína en cada una de ellas. Ay, señora juez,
Yo soy de la idea o del criterio que ese testimonio no debe ser tenido en cuenta, pues usted lo debió de quedar claro, como nos quedó a todos los aquí intervinientes en esta audiencia, que se trata de un testigo mentiroso, pues ya había ofrecido su testimonio en el proceso seguido contra Fernando Andrade Pérez por la misma droga, quedando claro que lo expuesto en esa oportunidad no se corresponde con lo que indicó en este juicio. Es decir, son versiones diferentes frente a las mismas situaciones fácticas. Señora juez, ¿cómo creerle a un testigo de esa naturaleza cuando incurre en una falsedad, en un proceso que, si bien es cierto, constitucionalmente y jurisprudencialmente las personas que son acusadas tienen el derecho constitucional de guardar silencio? Ha de entenderse, señora juez, que él declaró en el otro juicio donde no era el acusado, de tal suerte que usted tendrá que valorar eso y adicionalmente tomar medidas sobre el asunto, porque nosotros, los que administramos justicia, no podemos tolerar una situación tan complicada como esa, donde un mismo testigo está diciendo unas cosas sobre unos mismos hechos en un lugar y en otro juicio diciendo otras diferentes. Yo realmente, señora juez, miraría con mucho celo y mucho cuidado ese testimonio. Pero bueno, señora juez, en el evento de que usted otorgue credibilidad a Armando Ayala, de todas maneras su dicho, en lo que respecta en que en el parqueadero entraron 100 kilos de coca, es un acerto que no debe entenderse como cierto, toda vez que esa información resulta ser una manifestación de referencia. Pues Ayala de ninguna manera le consta que la droga camuflada en su camión azul eran 200 kilos, pues este no estuvo presente cuando mimetizaron esa droga en las llantas, solo sabe de esa cantidad de droga porque así se lo manifestó el Mocho, miembro de las FARC, del cual Pedica fue la persona que lo contactó para transportar esa sustancia a la ciudad de Bogotá. Como tampoco le consta la cantidad de coca que entregaron a la policía de carreteras con motivo del arreglo a que llegaron con ellos allá en Natagaima, pues según él entregaron a esos uniformados la coca que estaba encaletada en 2 llantas. Vaya uno a saber, señora juez, si eso es cierto. Eso dice el declarante, porque así se lo manifestaron los conductores, que fueron las personas que hicieron la entrega. Nada le consta sobre ello. Entonces, no puede darse por probado que la droga ingresada al parqueadero fueron 100 kilos. Esa atestación no puede ser tenida en cuenta por ser prueba de referencia. Medio probatorio que dada esa condición no hace parte de las excepciones de que trata la ley 906 para atender una prueba de referencia. Entonces, señora juez, en ese sentido, yo sí considero que no se estableció por parte de la Fiscalía que al parqueadero entraron 2 llantas con coca y que correspondían a 100 kilos. Si ello es así, entonces mal podría hablarse de responsabilidad de los acusados por el delito de drogas cuando la materialidad del delito no se demostró por parte del ente acusador. Ahora, señora juez, que una llanta rotulada y fijada como la número 15 encontraron trazas de cocaína, ello no es indicativo que el parqueadero ingresaron los 100 kilos de cocaína. Recuérdese que conforme a lo dicho por Armando Ayala en su declaración, en Natagaima sacaron la coca que contenía las llantas del camión para entregarla a la policía. Para mí, la rueda con esas trazas corresponde a una de aquellas que vaciaron antes de entrar al parqueadero. Eso sí, no creo que se corresponde con todo lo que el discurso que he planteado. Ahora, lo que sí es evidente, señora juez, y yo quiero ser algo vehemente aquí, fue que el indebido comportamiento de la policía, incluida la uniformada de vigilancia, la de carreteras y la policía del CTI, pues el procedimiento irregular que va desde la desidia por parte de los funcionarios del CTI que estando de turno no se levantaron oportunamente para atender el caso, hasta el protagonismo del coronel Márquez, que en ese entonces mayor de la policía y comandante de la estación de Girardot para la época, quien impartía órdenes a fin de manejar el caso con sus subalternos.
que no y subalternos que no conocían los procedimientos mínimos en el manejo de la evidencia física ni de los actos urgentes consagrados en la ley 906. En lo que a mí respecta, yo respeto mucho a la policía, señora juez, porque en mi trasegar como coadministradora de justicia he visto la valentía y el acertado y definitivo manejo de diligencias previas por parte de la policía, lo que en muchas ocasiones, señora juez, ha permitido unos golpes certeros por parte del ente acusador. Pero lamentablemente en este evento podría tomarse como un caso representativo de lo que no se debía hacer en el manejo de la evidencia de acuerdo a las exigencias de la ley 906 del 2004. Oiga, señora juez, yo no entiendo cómo sacan una llanta fuera del parqueadero sin aislar el lugar, sin fijar la escena, sin iniciar cadena de custodia. Como tampoco entiendo por qué el mayor Márquez ordena traer al Mercedes, se ordena una captura de su conductor, que hasta donde tengo entendido la declararon ilegal, sin agotar procedimientos respectivos, oiga, sin revisar sin hacer inventario del vehículo y sin revisarlo. Pues el inventario de esta labor, imagínense, corrió por cuenta de un particular, nada más ni nada menos que del sobrino del señor Jairo González alias Panela, un señor que le ayuda a la fiscalía a guardar unos carros, que fue la persona, ese sobrino del señor Panela, imagínense que fue la persona que encontró la tan discutida grabadora. Oiga, y lo peor de aquí, señora juez, artefacto con el cual los funcionarios investigadores Nelson Castro y Jairo se pusieron a jugar. Dice el señor alias Panela que dijeron diabluras y quedó la voz de ellos grabada. Contaminaron una evidencia que a buena hora, considero yo, me parece que la fiscalía no introdujo. En fin, este caso, señora juez, es una muestra desafortunada de la ineptitud y desconocimiento del manejo de la prueba del nuevo sistema por parte de todos los policías que intervinieron en él, logrando con ello definitivamente una contaminación de la evidencia física. Evidencia física que tiene mucho celo en el manejo de la forma como se recauda, cómo se fija, cómo se embala, o sea, que de allí deriva el buen éxito de una investigación. Pero señora juez, con todo y eso, en mi sentir, esa sacada de la llanta del parqueadero por parte de la policía no es más que una acción ejecutada bajo una ignorancia crasa, supina, de lo que es el manejo de la evidencia y de la prueba física que demanda el sistema acusatorio. Tan cierto es lo que yo digo aquí, que de acuerdo a la declaración de la investigadora Laura García y del señor Laura García Restrepo, Pablo García y Laura Restrepo, se sabe que estos se demoraron en recibir la escena de los hechos por cuanto la policía que abocó inicialmente el caso tenían dudas sobre el procedimiento. Mire, tan es así, señora juez, que la señora Laura dice, a mí me tocó hasta orientar en la forma de hacer los informes. Todo lo anterior para significar que, bueno, todo este discurso que yo acabo de decir, señora juez, todo para significar que el ente acusador no alcanzó a demostrar el delito de narcotráfico. Por lo tanto, yo considero, señora juez, que al momento de proferir un fallo contra los acusados sea de carácter absolutorio respecto a ese punible y por atipicidad. Ahora, señora juez, voy a referirme también brevemente sobre lo que es el delito de encubrimiento y lo que la Fiscalía aprobó al respecto. La Fiscalía en la acusación, como en la teoría del caso, anunció además probar el delito de narcotráfico, se comprometió a probar que los agentes omitieron denunciar las lesiones de que fue un ciudadano en el parqueadero por parte del conductor del Mercedes, amén que los agentes de carretera llegaron en un vehículo particular al parqueadero ubicado fuera de jurisdicción. Pero aquí dijo también que el encubrimiento era porque en el acta de entrega de la escena no estaba incluido las lesiones personales.
entiendo que esa es la situación fáctica sobre la cual deriva el delito de encubrimiento del favorecimiento. Pero yo pienso que esa situación fáctica, señora juez, en nada se aviene a lo que constituye el delito de encubrimiento. Para empezar, cuando no se denuncia un hecho delictivo, el legislador elevó en categoría de este comportamiento de la categoría del delito, pero bajo la denominación de omisión de denuncia. Y en tratándose de esa conducta, y si esa conducta pues es desplegada por unos servidores públicos, ha de entenderse que la misma se debe subsumir o se subsume en aquellos tipos penales relacionados con un incumplimiento de funciones, pero no de encubrimiento, señora juez. Con todo respeto, yo creo que ahí está equivocada. Entonces, así las cosas, señora juez, yo creo que desde ya se vislumbra un problema de indebida tipificación que necesariamente toca con el principio de congruencia conforme se establece el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906. A eso hay que ponerle cuidado, señora juez. Yo creo que vuelvo e insisto, con mucho respeto, la Fiscalía aquí se equivocó en ese aspecto. Tengan en cuenta, señora juez, que es que el delito de encubrimiento por favorecimiento tiene otros contornos muy distintos. Como primera medida, el encubrimiento se predica respecto a la comisión de un delito en cuya ejecución no tiene la persona a la que se le imputa el encubrimiento, es decir, el delito no le pertenece. De otra parte, el sujeto activo del encubrimiento debe obrar con conocimiento del hecho punible, pero sin concierto previo, y debe efectuar actos externos, idóneos e inequívocos que apunten a ayudar a los autores del punible a evadir la acción de la justicia o a entorpecer la investigación correspondiente. En este caso, el delito ajeno sería pues entonces el punible del narcotráfico en el que incurrió el señor Armando y sus compañeros, o el de lesiones por la lesión proferida por uno de los que se apeó incurrido por el señor Armando Amaya. Sin embargo, en mi sentir, la Fiscalía no demostró ningún acto por parte de los policías que ayudaran a ver la acción de la justicia o a torpedear la buena marcha de la investigación por ese hecho. Y que en el informe del primer respondiente no se haga relación a estas lesiones. Ello no permite colegir el interés que los policías tenían de encubrir al victimario de las lesiones. Más bien es producto de la inexperiencia de la cual ya hablé y que eso puede tener trascendencia por decir algo en el campo disciplinario, pero no aquí en un proceso penal. Mire, señora juez, tan sencillo que el hecho de que estemos en un sistema oral, eso no quiere decir que la dogmática penal se desaparezca. Es que a los delitos hay que probarles también el dolo. Y la Fiscalía aquí no de ninguna manera aprobó la intención que tenían los policiales de no escribir en el escrito del primer respondiente unas lesiones personales. Yo insisto, yo sí creo que estos policiales estaban tan atorados con ese caso, señora juez, atorados por una ignorancia que quedó a todas claras. Yo creo que eso fue lo que pasó. Y ahora, digamos pues que en el peor de los casos, de que usted acepte que sí, que el hecho de que en el informe del primer respondiente no se haya informado de las lesiones. ¿Quién fue el que escribió el informe del primer respondiente? Fue el subteniente Rodríguez. ¿Y los otros qué tienen que ver con eso? Si el que respondía era él y los otros, entonces, por el hecho de que entonces él escribió y firmó, entonces el que respondía era él. Y entonces, ¿cómo me deduce la Fiscalía aquí responsabilidad con respecto a los otros 4 policiales? No, señora juez, yo sí, con todo respeto, considero que ahí la Fiscalía se equivocó en la tipificación. Ahora, si bien es cierto, no denunciar las lesiones personales y actuar fuera de la jurisdicción, como ya lo dije, no constituye hechos bajo los cuales se estructura el punible, me veo en la obligación de precisar que el ente acusador de todas maneras tampoco demostró otras circunstancias que de pronto les podrían servir como base. Mire, señora juez, en cuanto a la denuncia, que no denunciaron, pero señora juez, si es que la denuncia ya estaba hecha por cuenta de los celadores, cuando se comunicaron con el 112, teléfono de la policía, y avisaron sobre un vehículo sospechoso, oiga,
y sobre un joven golpeado. Esto que yo estoy diciendo, yo tuve tuve la idea de ir a mirar el video porque me quedó sonando la situación. Y mire, ¿y sabe quién dice eso? Así lo dice Juan Camilo Carvajal, el celador, en su declaración. Luego, a entenderse por lógica que el actuar de la policía acusada era precedido precisamente de una denuncia. Es decir, los hechos ya estaban denunciados. Mire, señora juez, el no denunciar una conducta punitiva tiene trascendencia en el campo penal, en la medida que ello genera una inercia en el poder punitivo del Estado, quedando impune esa conducta. Señora juez, tenga en cuenta que aquí tampoco se demostró que la Fiscalía no estuviera investigando esas lesiones, como para afirmar que su inactividad surge de una falta de denuncia por parte de los acusados. Nada de eso se comprobó. Me imagino yo que el ente acusador enfila baterías para establecer los hechos, incluyendo las lesiones personales, pero además los hechos de todo este rollo de la policía de Natagaima y de todo este rollo de los que se presentaron como miembros de la SIJIN, porque es que, si bien es cierto aquí ya fue uno judicializado por la droga, a mí me parece que lo más grave es toda esa situación. Yo me imagino que la Fiscalía o el ente acusador está investigando eso, pero aquí no quedó demostrado que no lo estuviera investigando. Luego, ¿cuál falta de denuncia? ¿Cuál inactividad del Estado? O sea, yo no le veo trascendencia al hecho de que en un informe de primer respondiente no se haya escrito la denuncia y insisto, la denuncia ya estaba hecha, señora juez, la denuncia ya estaba hecha al 112 abonado telefónico de la policía, donde allí se recepcionan las denuncias. ¿Quién lo hizo? Lo hicieron los celadores, ellos muy claramente aquí nos contaron cómo hicieron y cómo procedieron una vez entendieron que no sabían cuáles eran los buenos ni los malos. Ahora, decir que hay encubrimiento porque los policías porque la policía de la Polca transgredió la jurisdicción. Pues si miramos la declaración de Nelson Enrique Serrano, miembro de la Polca, se tiene que ellos excepcionalmente pueden ejercer funciones fuera de su jurisdicción y utilizar vehículos particulares, y muy claro él y otro miembro de la policía que no recuerdo, aclararon que ello es permitido siempre y cuando tengan el aval del superior. En mi criterio, la presencia de los policías de carretera en el parqueo de Las Palmas se justificaba en la medida en que ellos estaban de turno. Oiga, y además hacían seguimiento a un Mercedes que había transitado por las carreteras. Y que un Mercedes que fue reportado, o sea, los de la Polca sabían que entonces a mí me parece que eso ya medianamente justificaba su presencia. Pero adicionalmente, señora juez, aquí no se demostró que los señores policías de carretera no estuvieran prevalidos de una autorización de su superior. De ninguna manera aquí quedó claro que ellos estaban actuando contrario a las disposiciones de su superior. Aquí no se demostró que no pidieron permiso. Entonces, como aquí hay que hacer interpretaciones en buena parte y no en mala parte, yo considero que la situación, su presencia allí en el lugar estaba justificada. Básicamente, señora juez, esas son mis argumentos para que usted los estudie, los analice. No sin antes advertir pues que si bien en mi criterio no triunfó no demostró la Fiscalía la teoría del caso en las condiciones en que yo he anotado, pues entonces por razones obvias
triunfa la teoría de los señores de la bancada. Entonces yo muy comedidamente, señora juez, la invito a que estudie mis breves consideraciones y puntuales, porque vuelvo e insisto, yo realmente anoche le quité al alegato porque me parece que lo básico y lo central es esto, y para no cansarlos con el tema. Entonces yo les pongo mis consideraciones, pues con la aspiración, señora juez, de que usted acoja mis planteamientos y cuando decida dicte un fallo condenatorio a los aquí acusados. Le agradezco que me haya escuchado, a usted y a las demás personas aquí presentes. Muchísimas gracias. Me acaba de decir que un fallo condenatorio. No, imagínense semejante error, me entenderán que no, a un fallo absolutorio, disculpen semejante error tan garrafal, un fallo absolutorio que quede con rojo y subrayado, señora juez. Muchísimas gracias. Nos regala 5 minuticos. Vamos a cambiar 2 minutos mientras se sigue.